Vamos a iniciar el día de hoy en Génesis capítulo 2. Vamos a orar primeramente y después de eso vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios, gracias porque estás aquí. Gracias porque nos llenas de ti. Gracias porque te podemos conocer. Y hoy te damos gracias por tu palabra, por tu extraordinaria palabra que nos has dejado. Nos has dejado lo que tú quieres para nosotros. Y nosotros tenemos que tomar aquello que quieres para nosotros y ejecutarlo tal y como tú quieres. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a mover esto tantito. Ahí está. Nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de repente aquí han construido una casa? Levanten la mano. ¿Su casa ustedes la construyeron? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo lo hicieron? Se agarraron. Como buenos mexicanos, muchos de nosotros lo que hacemos es de que tenemos un cuarto, ¿verdad? Y luego, a partir de ahí, ¿qué vamos haciendo, verdad? No, pues le añadimos otro acá, y luego otro acá, y luego otro acá, y luego otro acá. Y luego, finalmente, termina cayéndose, termina cuarteándose la casa y quieres hacer algo de una forma barata, ¿verdad? Mi papá tiene una frase, que todo lo barato sale caro, ¿verdad? Porque estás tratando de evitar costos. ¿Por qué? Pues porque quieres simplemente no pagar tanto, ¿verdad? Pero el riesgo de no saber hacer una construcción es de que esa construcción, gracias, se puede venir para abajo, se puede completamente destruir. Y nosotros tenemos que, para cualquier construcción, se necesita, con una correcta planeación, se necesitan tener planos, ¿verdad? Un diseño. Y en base a ese diseño se va edificando, ¿verdad? Y si tú platicas con cualquier arquitecto, ¿verdad? Ellos te van a decir, bueno, ¿para qué lo quieres? ¿Cuánto espacio quieres? ¿Qué piensas hacer después? Y tratar de vislumbrar todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuánta gente vive en la casa? ¿Qué uso le quieres dar? Y así entonces se va construyendo y edificando el proyecto, ¿verdad? Y así debería ser, ese debería ser el proceso. El protocolo es un diseño y en base a ese diseño ahora sí construimos. El problema con el matrimonio es de que si hay un diseño, y todos dicen, ¿verdad? Es que no hay una escuela que te enseñe. No hay una escuela que te enseñe a ser papá, no hay una escuela que te enseñe a ser esposo, no hay una escuela que... Y bueno, ya sabemos que sí hay, al menos sí existen, ¿verdad? Pero nosotros queremos ir haciéndolo a nuestra propia forma, ¿verdad? Entonces lo único que vamos haciendo es como añadirle cuartos, ¿verdad? De repente, una vez vi una fotografía, ¿verdad? Como una casita, ¿verdad? Un cuartito, y luego le hicieron 1, 2, 3, 4, 5 pisos, ya la casa estaba así, y creo que en ese era un meme, ¿verdad? Decía, aquí ni el Espíritu Santo puede ayudar a esta casa, ¿verdad? Pues porque ya está a punto de caerse, porque eso es lo que hacemos, simplemente añadir y añadir y añadir. ¿Y qué es eso? Estamos tratando de hacer una familia, de hacer un matrimonio sin tener una idea clara de qué es. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un plano, hay una forma, hay una estructura. Y eso está establecido en la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es ir con el arquitecto y decirle, ok, ¿cómo vamos a construir esto? ¿Cómo vamos a edificar esto? Y si no vamos con el arquitecto, entonces las cosas nos van a salir mal. Porque donde tú estás tratando de hacer una cosa, te va a salir otra cosa. Entonces Dios tiene ese plan, Dios tiene ese diseño, y nuestra responsabilidad es entonces ir con el diseñador del matrimonio. Y hoy vamos a ir a la primer boda, ¿ok? Entonces nos vamos a ir desde atrás a Adán y Eva. Ahora, algo muy peculiar con Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es de que como que suena medio raro. ¿Ahí todavía suena raro? Menos raro. Ok, me voy a quedar aquí de lejos, ¿verdad? Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos da una muestra de
cómo deberían ser las cosas en su, llamémoslo así, en su máxima expresión. Génesis capítulo 3 es lo que nosotros conocemos como la caída, ¿verdad? Entonces a partir de ahí pecan y todo lo que Dios había diseñado, el hombre a través de su libre albedrío en ese entonces, pues destruyó esa paz, esa tranquilidad, ese diseño que Dios tenía. Y esta es la tentación del diablo. La tentación del diablo, el primer pecado no fue que Adán, no sé, fornicó con su secretaria. No fue eso, ¿verdad? No es de que Adán robó. Pues no, ¿verdad? Dios le dio todo, lo tenía todo bajo sus manos. ¿Cuál fue el primer pecado? Es muy sencillo y sigue siendo nuestra tentación el día de hoy. Dios dice así y tú dices, no, yo tengo una mejor forma. Yo tengo un mejor sistema. Yo tengo una mejor manera de hacer las cosas. Y sigue siendo la tentación. Entonces Génesis capítulo 3 es donde eso se destruye. Y hoy vamos a ir al matrimonio original. Y vamos a tratar, a partir de Génesis capítulo 2, tratar de ver ciertos detalles de la historia de la creación. Y vamos a ver al muchacho Adán, ¿ok? Le digo muchacho porque en sí no sabemos exactamente cuántos años tenía. Pero lo único que sabemos es que aquí, después de aquí todavía duró cientos de años después. Entonces Adán en su juventud nos va a contar más o menos esta historia. Estamos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y estamos ahí en la clase del matrimonio original. ¿Sí lo tienen? Ok, dice ahí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok, vamos a ir pausando, ese es el primer texto que vamos a observar. Por cuestión de tiempo no vamos a ver todos los textos de Génesis capítulo 2, solamente vamos a estar viendo algunos, ¿verdad? Y comenzamos con el 7. Y lo primero que nos damos cuenta es de que ¿quién formó al hombre? ¿Quién formó al hombre? Dios. Jehová Dios formó al hombre. Mira, muchos de nosotros vamos a pasar casi toda nuestra vida tratando de contestar esta pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Entonces, si yo te pregunto hoy, por ejemplo, ¿quién eres? La mayoría de ustedes, si yo te pregunto, ¿quién eres? Y no me contestes ni con tu nombre, ni con tu profesión, ¿a qué te dedicas? ¿Sabrías quién eres? Muchos de nosotros no sabríamos que, pues soy mi nombre, no, ese es tu nombre. Soy un licenciado, eso es lo que estudiaste, eso es lo que te dedicas, eso es tu trabajo. Pero nótese cómo hemos tomado identidad de nuestro nombre, hemos tomado identidad de nuestra familia, hemos tomado identidad de nuestro empleo. Entonces lo que haces es finalmente lo que eres, pero no. Tú eres algo más allá de aquello que haces. Y tu identidad tiene que, siempre cuando nosotros queremos saber quién somos, tenemos que ir a nuestro Génesis, a nuestro principio. En otras palabras, ¿quién me formó? ¿De dónde nací yo? Y Dios nos enseña que Jehová Dios formó al hombre. ¿Quién lo hizo? Jehová Dios. Y como Él lo formó, Él es el diseñador original. Entonces, nuestra responsabilidad es ir y conocer al Creador para que, conociendo al Creador, sepamos quiénes somos nosotros. Nuestra primera identidad debería ser, antes de decir soy mexicano, antes de decir soy David, antes de decir soy pastor, antes de decir cualquier cosa, es soy hijo de Dios. Y que esa sea verdaderamente mi identidad. ¿Qué es lo que hace que yo sea quien soy? Pues conocer al que me formó. Cuando tú sacas a un pez del agua, ¿qué ocurre? Se muere, ¿verdad que sí? Tú lo sacas. ¿Qué es el agua para el pez?
su medio ambiente, ¿verdad? Su medio ambiente ideal. Lo sacas de ese medio ambiente ideal y muere. Dios formó al hombre, lo sacas de la relación con Dios y ¿qué ocurre? Él se lo dijo: cuando tú tomares de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces, el objetivo del hombre, del ser humano, es conocer a Dios y caminar con Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. ¿Quién sabe más acerca del diseño? ¿El objeto diseñado o el diseñador? Si yo voy aquí, ¿verdad que sí? Le pregunto a esta bocina: oye, bocina, ¿para qué sirves? ¿Cuáles son tus especificaciones? ¿Cuál es tu potencial? ¿Qué me dirá la bocina? Pues nada, ¿no ve? Exacto, vea el instructivo. ¿Quién hizo el instructivo? El creador, el diseñador. Él tiene toda la información porque Él lo creó. No tiene sentido, escuchen esto, preguntarnos a nosotros mismos para qué fuimos creados. Tenemos que ir ¿con quién? Con nuestro diseñador, con el que nos formó. Y si lo conoces a Él, eso no es una idea abstracta, esa es una idea real, legítima. Tienes que conocer a Dios, porque si conoces a Dios, entonces vas a poder vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Y lejos de Dios, separados de mí, nada podréis. O sea, es lo que hizo Jesús en Juan capítulo 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, Dios formó al hombre. Y aparte de eso, dice, le sopló aliento de vida. Y fue el hombre entonces un ser viviente. Y eso solamente para que lo sepamos. ¿Quién dicta el día que nacemos? Dios. ¿Quién dicta el día que morimos? Dios. Y mientras estamos aquí, nosotros tenemos la tentación de hacer este tiempo formidable para nosotros. Yo quiero que tú te imagines, ¿ok? Imagínate este cable, ¿ok? Y ese cable, voy a hacer aquí un ruidito. Imagínate que ese cable llega hasta la consola y después le sigue, ¿verdad? Le sigue todo Monterrey, que llegas a San Nicolás, sigues a Escobedo, le sigues a Monclova y el cable le sigue, total, da 5 o 10 vueltas al mundo, ¿ok? Y ese es el inicio del cable. Entonces imagínate más o menos la longitud de este cable. Esa es la eternidad para la vida del hombre. Esta parte es nuestra vida sobre la tierra. Nada más así. El resto es la eternidad. Condenación o vida eterna, cualquiera de los dos. No hay más de esas dos opciones. Pero esta es nuestra vida eterna. Y la mayoría de la vida del ser humano se la pasa tratando de saber quién es. Entonces, ve a tu diseñador. Varón, ve a tu diseñador. Hermana, ve a tu diseñador. Él sabe, Él te formó. Y después de eso, capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, Dios creó al hombre y después creó un ¿qué? Un huerto, un Edén, ¿verdad que sí? Y luego, ¿qué pasó? ¿Movió el Edén hacia donde estaba el hombre? No, dice, tomó al hombre y lo puso en el Edén. Ahora, aquí hay varias cosas que yo quiero que tú notes, ¿ok? Lo primero es de que tenemos esta palabra Edén. ¿Qué significa Edén? ¿Alguien me puede decir qué significa Edén? Paraíso, muy bien. Lugar placentero o paraíso. Lugar placentero o paraíso. Entonces,
Dios lo pone en el lugar, ¿verdad? Sí, ahora, ¿qué le dijo Dios a Adán que hiciera? Bueno, vamos a ver las indicaciones más adelante. Pero prácticamente el primer trabajo sobre la faz de la tierra fue un jardinero. Dios le da la materia prima al hombre y le dice, va, administra eso, ponle nombres a los animales, puedes comer del fruto, todo el fruto que hay aquí. Y eso fue exactamente lo que hizo Adán. Entonces Dios crea al hombre y lo pone en ese lugar placentero. ¿Qué implica ese lugar placentero? ¿Por qué era el paraíso? Dos elementos esenciales. Número uno, por la presencia de Dios. Eso es lo que hacía que ese lugar fuera el paraíso. Porque dice la palabra que el hombre caminaba con Dios. Está bien loco, ¿verdad? Nosotros a lo mejor no nos podemos imaginar eso, ¿verdad? Dicen que los primeros seres humanos y Adán más o menos medían como unos 15 metros. Eso digo para los que les gusta en el estudio, ¿verdad? Métanse ahí y eso es lo que dicen, ¿verdad? Que sí, era algo impresionante. Duraban también diferente tiempo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios caminaba entre el huerto y caminaba con el hombre y que Dios conversaba con el hombre. Entonces lo que hace que el Edén sea el Edén es la presencia de Dios. Pero también lo que hace que ese lugar sea un Edén es la obediencia del hombre al plan de Dios. Entonces, ahora, ¿esto es antes de la boda o después de la boda? ¿Cuántos creen? ¿Dónde dicen? Todavía no aparece la mujer, ¿verdad? Que sí. Hasta lo que sabemos es que el muchacho está soltero, ¿verdad? Entonces es un hombre que camina con Dios. ¿Es un hombre que qué? Mira, hay una gran diferencia. Yo quiero que tú observes la gran diferencia, ¿ok? Imagínate que tú eres un Uber, ¿ok? Y hay dos formas de invitar a Jesús a que sea parte de nuestra vida, ¿ok? La primera es decir, vente, yo soy el chofer y tú, Jesús, te sientas atrás. Y entonces tú dices a dónde vas. Jesús ¿qué está haciendo? Te está acompañando. Y muchos de nosotros vemos a Jesús de esa forma. Acompáñame. Acompáñame no tiene nada de mérito. De una vez se los digo. Si ustedes son como los de la religión de enfrente, ¿va? Me encomiendo a Dios, ¿verdad? Es lo que dicen. ¿Por qué? Porque quieren que Dios los acompañe. Hay una gran diferencia que Jesús se siente atrás a decirle, mira, aquí están las llaves, yo me siento atrás, tú te sientas en el piloto, y muy diferente decir tú, guíame. Yo voy a donde tú vas. Y muchos de nosotros, escucha tu oración y te estarás dando cuenta que la mayor parte de tu oración, tú le estás diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer. Dame esto, quítame esto, ábreme por aquí, haz eso, y le estás mandando a Él lo que Él debe hacer. No, varón, caminar con Dios no es decirle a Dios lo que tú quieres que Él haga por ti. Caminar con Dios es decir, ¿a dónde quieres que yo vaya? Eso es bien diferente. ¿Tú quieres estar casado? ¿Verdad? Si algunos quieren estar casados y no caminan con Dios, ¿cómo vas a poder guiar a una familia? Tu responsabilidad, caminar en el Edén, es caminar con Dios. Ir a donde Él diga, hablar como Él dice que debemos hablar, callarte cuando Él dice que te debes callar. Amar cuando Él dice que tú debes amar, porque tú estás caminando con Él. Si tú no caminas con Dios, entonces ¿cómo puedes guiar a una familia?
Ahora, el Edén es este lugar placentero, y para nosotros hoy, ese lugar físico era para Adán y Eva donde ellos estaban en ese entonces, pero para nosotros hoy el Edén se convierte, el lugar donde converge el cielo y la tierra, es dos lugares que la Biblia nos menciona. Dos lugares. Jesús oró, ¿verdad que sí? Que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace, ¿dónde? En el cielo. Entonces, el lugar donde el cielo y la tierra convergen son dos lugares. Número uno es la familia, y número dos es la iglesia local. Esos son los dos lugares donde deberíamos estar experimentando el cielo en la tierra. Y hoy tu hogar es tu Edén. ¿Sí estás conmigo? Y conmigo, mi hogar es mi Edén. O más bien digan, nuestro hogar es nuestro Edén. El lugar donde deberíamos estar nosotros experimentando las riquezas de Dios. El lugar donde nosotros deberíamos estar conociendo la grandeza de Dios. El lugar donde deberíamos estar amándonos, perdonándonos, cuidándonos, entregándonos, es el hogar. Y el hogar debe ser un paraíso. ¿Y por qué es un paraíso? Porque caminamos con Dios. El reino de Dios es una idea muy sencilla, muy básica. Mucha gente lo han tratado de explicar y lo arruinan y lo hacen cosas que no, ¿verdad? Pero sencillamente, ¿qué es el reino de Dios? Muy, muy básicamente, la definición más sencilla que podemos entender del reino de Dios es el pueblo de Dios siendo gobernados por Dios. El pueblo de Dios siendo gobernado por Dios. Ese es el reino de Dios. Un lugar donde Dios reina. Porque en tu hogar tú eres la cabeza, pero tú no reinas ahí. Porque eso es el machismo. El machismo dice, aquí yo soy rey. El reino de Dios dice, aquí yo soy la cabeza, pero el rey es otro. Cristo es rey. El que gobierna tu hogar debe ser el rey. El rey de reyes. Y eso es lo que hace que nuestro hogar se convierta en un Edén. ¿Qué sería lo contrario al Edén? ¿Qué sería lo contrario al paraíso? Pues el infierno. ¿Dónde andamos nosotros? Nuestro hogar, ¿a qué se parece ahorita? ¿Muy parecido a un Edén? ¿O muy parecido al infierno? Porque el infierno es el lugar donde reinas tú. El Edén es el lugar donde reina Dios. Y si tú le dices a Dios, ahora tú puedes ser cristiano y decir lo que tú quieras, ¿verdad? O aparentar ser cristiano, pero si sigues dándole órdenes a Dios, entonces Él no es rey. Él es rey cuando nos sometemos a su voluntad. Jesús dijo algo bien loco. Ustedes son mis amigos. ¡Qué lindo, Jesús! Si hacen lo que yo les digo. No. Eso no suena como verdadera y genuina amistad. Con Él sí. Es la única forma de ser amigos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es la única persona en todo el universo que tiene sentido que diga eso. Pues el pueblo de Dios debe ser gobernado por Dios, y este Edén, este lugar placentero, es el lugar donde Él reina. Si tú te sometes a Él, entonces, ¿qué va a suceder en nuestro hogar? Si alguien de repente me dijera, oye David, ¿qué es esto del cristianismo? A ver, explícamelo un poco. Yo debería poder decir, mira, vengan tantito. Está esta persona quiere saber acerca del cristianismo y de qué se trata, ¿verdad? Les pido un favor, que viva con ustedes 15 días. Después de 15 días, esa persona debe terminar diciendo, wow, ya lo entendí.
Ya lo vi. Vi su amor hacia Dios. Vi cómo se sujetan a Dios. Vi cómo se aman. Vi cómo tienen problemas y luego se piden perdón. Y se perdona. Vi el lugar donde ponen a Dios en primer lugar en todo. Ya lo entiendo. Nuestro hogar debería ser una franquicia del cielo. Ese es nuestra responsabilidad. Miren lo que dice. Nos vamos a saltar hasta el versículo 18. Perdón, versículo 15. Versículo 15. ¿Lo tienen? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora, de repente alguien dice, ¿es otra historia? No. De repente la Biblia es así, ¿verdad? Nos menciona una cosa y luego la vuelve a mencionar, pero la segunda o la tercera vez que lo menciona nos va a decir un detalle que en la primera vez no nos dijo. ¿Por qué? Porque en la primera vez estaba dando unos detalles. Esa segunda vez que menciona exactamente lo mismo, ahora nos va a mencionar otro detalle. No es de que sea otro Edén. De repente alguien quiere aquí sacar una teología bien bizarra. No. Solamente es eso. Solamente es Dios dándonos un detalle acerca de qué es lo que ocurrió en ese momento. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que... ¿Lo qué? Lo labrara y lo guardase. Entonces el Edén es el paraíso, ¿verdad que sí? Pero lo puso para que lo labrara y que lo protegiera, que lo trabajara y lo protegiera. Son esas dos ideas que Dios le pide al hombre. El Edén se trabaja y el Edén se protege. Digan conmigo, varones, el Edén se trabaja. A ver, otra vez. Y el Edén se protege. Y Dios le encomendó al hombre que trabajara. Varón, mira, tú y yo tenemos esta noción de que salimos a trabajar, ¿verdad? Y llegamos a nuestra casa, ¿para qué? Para descansar. Cuando aquí la Biblia nos enseña que nuestra responsabilidad es llegar a casa y ahí empieza nuestro trabajo. Esa es la idea que muchos tienen el día de hoy de los mexicanos. Porque es lo que muchos mexicanos han hecho. Están en la casa, pero son un bulto. No apoyan, no sirven, están, pero no están. Tú tienes que llegar, y aquí yo se los digo a los dos, cuando ustedes lleguen a casa, normalmente, ¿dónde das tu mejor versión de ti? ¿En el trabajo o en la casa? Pues muchos es en su trabajo, ¿verdad? Una vez yo recuerdo una pareja que me dice que él es chofer de camiones. De repente, pásale señora. Y de repente va subiendo su esposa, pásale. Pero así cambió. Y su esposa dice, si tan solo me sonriera como le sonríe a sus clientes. Tú llegas a tu casa con tu peor versión. ¿Qué es eso? Tú tienes que sacar tu mejor versión allí. Pídele a Dios que te dé fuerza. Es que ya estoy agotada. Es que tú no entiendes mi trabajo. Esa no fue mi idea. El Edén se trabaja. Dios nos ha dado las herramientas para trabajar en nuestro hogar, para esforzarnos en nuestro hogar. Y todavía está soltero el muchacho. Todavía no se ha casado.
Él tiene que trabajar y tiene que proteger. Hay muchos de nosotros, varones, que tu esposa te tiene miedo. Tus hijos te tienen miedo. Y si tus hijos y tu esposa te tienen miedo, yo quiero decirte que no vales nada. En el amor de Cristo te lo digo. Porque Dios nos hizo, nos formó. ¿Sí se han dado cuenta que físicamente estamos diseñados de una forma diferente? Físicamente, los hombres tenemos los hombros más abiertos, tenemos una fuerza distinta a la de una mujer. Pero Dios nos dio ese cuerpo para protegerla a ella, para proteger a tus hijos, nunca para intimidar y causar miedo. Porque eso es lo más bajo que puede caer un hombre, usar la intimidación para llevar a cabo su agenda. Tú no puedes intimidar a tu familia, tú tienes que proteger a tu familia, tú tienes que proteger el corazón de tu esposa, protegerlo. Muchos de nosotros queremos ir andando visitando otros jardines, ¿verdad? Y arreglando otros jardines. Ponte a jalar en el tuyo. ¿Sí se han dado cuenta que tener jardines no es fácil? ¿Cuántos lo han intentado? ¿Y cuánto les ha funcionado? Estamos bien agüitados. Yo cuando yo estaba más chavo decía, no hombre, está bien fácil esto, ¿verdad? Y me acuerdo que compré una bolsa de semilla, de pasto, y atrás de la casa dije, era un adolescente, y dije, no hombre, sí puedo, ¿no? Y compré unas plantitas ahí, y me acuerdo que eché yo bien diligente en la primera semana, ¿verdad? Como decía ahí el instructivo, y desparramé las semillas, y como vi que no creció en 2 días, entonces pues yo me agüité, ¿verdad? Y no creció, entonces ahí dejé la bolsa, ¿verdad? Y nomás creció el pasto ahí alrededor de la bolsa, ¿verdad? Donde se desparramó la semilla. El resto ya no lo regué, ya no lo corté. ¿Y qué sucede cuando nosotros no cuidamos un jardín? Ustedes lo dijeron. Se seca. Tú te preguntas, ¿por qué está seca mi esposa? Compadre, porque la dejaste de regar, la dejaste de alimentar, la dejaste de cuidar, la dejaste. Mi papá me dio un consejo, me dijo, David, el matrimonio es como un rosal. Tú lo cuidas, dejas que le dé el sol, lo riegas, lo podas. Y en 10 años, dice, ese rosal va a ser el esfuerzo y tu cuidado. Y varón, ¿cómo está tu jardín? Y es tu culpa. Sea bien o sea mal, es tu culpa. Porque Dios a ti te da la materia prima y te dice, desarrolla la materia prima. Protege lo que Dios te da, cuida lo que Dios te da. Y sí, podemos nosotros ir a ayudar en otros lugares, pero el lugar donde debemos estar trabajando más, el lugar donde tenemos que traer nuestra mejor actitud, el lugar donde tenemos que traer nuestra mejor versión, es nuestro hogar. Allí vamos a entregar lo mejor de nosotros. Le dio ese lugar para que lo protegiera, para que lo labrara. Dios le dijo eso al hombre. Y después nos vamos al verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahora ahí nos vamos a detener tantito. Y mandó Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre diciendo. Ahora, antes de escuchar qué le dijo, nota lo que está diciendo. Jehová Dios le dijo,
al hombre. Si te vas unos versículos hacia adelante, en el capítulo 3, ya pecaron. Y dice la Biblia que Adán y Eva se avergonzaron, porque estaban desnudos, se avergonzaron. Entonces se taparon ahí con unas ramitas, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia que Dios se acerca y empieza un diálogo. ¿Dónde estás, Adán? ¿A poco tú crees que Dios no sabía? Esas son preguntas, ¿verdad? Si alguien dice, oh, es que Dios no sabe dónde estamos, y no le podemos perder, nada. Nunca te le puedes perder a Él. Él sabe exactamente dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Y como todo buen mexicano, Adán dice, bueno, no fue mexicano, ¿verdad? Pero parece. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Y la mujer que dice, fue la serpiente. Ya no le preguntó nada a la serpiente, ya nada más la maldijo. Cuando tú y yo dejamos de proteger y dejamos de cuidar, lo primero que empezamos a hacer es excusas. Y tú te has vuelto muy bueno para hacer excusas. ¿Por qué no pasas tiempo con tus hijos? Es que, ¿qué? ¿El trabajo? ¿El dinero? Es que, ¿qué? A ver, piensen, ¿verdad? Ustedes están delante de Dios y Él te pregunta por tu esposa y por tus hijos. Díganme, ¿cuál excusa ustedes consideran que Dios va a decir? No, esa sí estaba gruesa, o sea, no, mis respetos, ¿verdad? No tienes, no, o sea, qué bueno que me dices, ¿verdad? Porque no sabía. ¿Cuál excusa creen que sea una buena? Técnicamente, ¿quién fue la primera que pecó? De la primera persona que pecó, Adán o Eva. La mujer. Entonces, ¿con quién debía haber ido Dios? Con ella, ¿no? O sea, es la primer culpable, ¿verdad? Pero no es la responsable. Porque el responsable es el varón. Aunque no sea tu culpa, tú eres el responsable. Todos entendemos eso. Imagínate que tú vas caminando con tus hijos y está aventando piedras. No avientes piedras, no avientes piedras, no avientes piedras, no avientes piedras. Y de repente avienta una piedra, quiebra un vidrio, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros somos? ¡Córrele, verdad! Que no nos vean. No, ¿qué haces? Agarras al chamaco y ahora le vas y le pides perdón y te pones a limpiar los carros ahorita mismo para llevarle dinero. ¿Qué haces? ¿Qué haría un padre sensato? ¿Qué harían? ¿Cómo? Luego, ¿es lo primero que hace? ¿Qué sería lo primero que haría? ¿Cómo? Primero va con el vecino y le dice, mire vecino, perdón. ¿Cuánto es el daño? Aquí está. Pero usted no lo hizo, Señor. Yo soy el responsable. Y los hombres han por mucho tiempo encontrado excusas para decir, yo no soy el responsable. Varón, yo quiero decirte algo. Mucha gente ha dicho, el matrimonio es cosa de dos. Y técnicamente hay algo de razón en eso. Pero en tu caso y en mi caso, no tiene sentido eso. Porque no importa de quién haya sido la culpa. Dilo conmigo. El responsable soy yo. Díganlo por favor. El responsable soy yo. ¿Hablo otra vez? El responsable soy yo. Porque quiero que entiendan algo. En el amor
no hay justicia. En el amor no hay justicia. Alguien se va a esforzar más. Alguien va a trabajar más. Alguien va a perdonar más. Y el varón responsable dice, ese soy yo, porque yo soy el responsable. Yo soy el responsable de mi esposa. Yo soy el responsable de mis hijos. Yo soy el responsable. Por eso incluso la Biblia nos enseña, si un hombre no tiene a su familia en sujeción, no debe servir en la iglesia. Dice, porque si no gobierna bien su casa, entonces no tiene sentido que gobierne la iglesia. No tiene sentido. Él está diciendo, primero arregla tu casa y después vas y sirves. Y sí, hay muchos que deberían ser descalificados de servir como ancianos en las congregaciones por cómo es que manejan su casa. Es que es una linda persona, tiene tanto talento y es que tiene una unción que no sabes qué. Pero no la manifiesta con su esposa y no la manifiesta con sus hijos. Jesús va a llegar aquel día y decir, mira, sí, eché fuera demonios en tu nombre, sané enfermos, y todo, y Él va a decir, pero a ti no te conozco. Les pueden picar los ojos a todos, pero a Él no. Entonces quiero que entiendas, varón, que el responsable eres tú. No importa de quién haya sido de quién haya sido la culpa, el responsable eres tú. ¿Por qué? Porque si lo ves así, entonces puede haber una solución. Si no, toda la vida es lo que han hecho, ¿verdad que sí? Es tu culpa. No, es tu culpa. No, es tu culpa. No, es tu culpa. Y se andan aventando la pelota. Y nadie se hace responsable. El varón consciente, el varón de Dios dice, es mi responsabilidad. No es mi culpa, pero es mi responsabilidad. Y asume su culpa que no es tuya. Y te hace responsable por ella. Y ustedes dicen, pues yo no estoy de acuerdo. No, debe haber un juez que nos diga y que ponga todo en la balanza, ¿verdad? El matrimonio no es eso. El matrimonio es un pacto entre dos personas. No es un contrato, es un pacto. Un contrato, tú pones ahí las cláusulas, si se cumple o no se cumple, lo abandonas. En un pacto, tú no puedes abandonar. Cuando la gente se casaba, la parte de la tradición judía, se pueden tomar de la mano así, una parte de la tradición judía, era de que tomaban, primero, permítame tantito, le cortaban la mano a ella y luego le cortaban la mano a él con un poco de sangre, ponían sus manos así y luego le amarraban un cordón. Y literalmente se secaba la sangre cuando ellos estaban en la ceremonia. Entonces era como que se convertía literalmente en uno. El pacto era de sangre. En un pacto, por eso nos tenemos que tener mucho cuidado con pactos, ¿verdad? Yo ahí como que nomás tengo mucho cuidado con eso, no usen esa palabra a la ligera, ¿verdad? Mucha gente que anda haciendo pactos para aquí para allá. Mira, la Biblia dice que si tú no cumples un pacto, debes entregar tu vida por no haber cumplido ese pacto. Entonces tú antes de infringir el pacto mueres. No, yo no estoy de acuerdo. Ya estás casado. No, yo no sabía, me hubieran dicho eso antes, ¿verdad que sí? Antes de fallarle a ella, te mueres. Antes de fallarle a ella, te mueres. Porque tú eres fiel al pacto. Y nada más para que sepan, el amor no sostiene al pacto. El pacto sostiene al amor. Soy fiel, por eso tengan cuidado. Es que pacto aquí, pacto allá. Solamente un pacto ustedes van a hacer y es con una persona.
con la persona con la que te cases. Dios hace pacto con nosotros y Él sí lo cumple. Él sí es bueno para cumplirlo. Él nunca establece algo sin la noción de cumplirlo. Todo lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Así es su palabra, Él sostiene su palabra. Entonces, ya se pueden soltar, digo, se pueden quedar ahí, ¿verdad? También pero tenemos que entender que el responsable somos nosotros, y el responsable también por escuchar la voz de Dios eres tú. Dios te ha puesto como sacerdote de tu hogar. ¿Quién debe conocer las Escrituras? Díganlo. ¿Quién debe conocer las Escrituras? ¿Quién debe orar todos los días por su familia? ¿Quién debe encomendarse a la voluntad de Dios todos los días? Tú eres el responsable de escuchar la voz de Dios y después de esa enseñársela a tus hijos. Deuteronomio 6 nos enseña eso. Se la enseñarás a tus hijos. Mira, cuando estás comiendo, cuando vas caminando, lo vas a poner en las puertas de tus casas, lo vas a poner en los... ¿Cómo se llama? Lo vas a poner en las paredes, te lo vas a poner como un sello, donde sea, de la ley de Jehová te vas a acordar. Y tu responsabilidad es enseñársela a tus hijos. Muchos quieren venir a la escuela dominical y que aquí los enseñen, ¿verdad? Sí, enséñenmelos. Y me los mandan bien aprendiditos, ¿verdad? No es su responsabilidad, es tu responsabilidad. El hombre que escucha la voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios al hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él murieses, ciertamente morirás. Dios entonces estipula un orden y pone límites. Todo eso sí, todo esto no. Ejemplo, para los que todavía no están casados, están por casarse, ¿va? Les digo así bien fácil, ¿qué tanto se vale acá, hermano? ¿Va? La imposición de manos. Bien sencillo, ¿va? Bien sencillo. De aquí para arriba, todo. De aquí para abajo, nada. Cuando estén casados, ahora sí, ya es otra cosa. Pero hay límites. Y nuestra responsabilidad es escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. ¿Es qué? No solamente es escucharla, es obedecer. Nosotros debemos ser el ejemplo más claro para nuestra familia de lo que implica obedecer a Dios. Les doy un ejemplo como muchos de nosotros no estamos interesados en obedecer a Dios. Y a lo mejor nos va a doler un poco. Si no tuviéramos nuestro manual, la mayoría de hombres, no digo todos, algunos, traen su libreta, traen su pluma y están escribiendo. ¿Por qué? Porque están escuchando instrucciones y las están plasmando con la intención de obedecer. No sé si lo van a hacer o no, pero al menos tienen la intención. Y la gran mayoría de nosotros venimos a escuchar una conferencia y después calificar la conferencia. No tengo ninguna intención de obedecer. Creemos que con darle un like mental a la prédica o un no me gusta, eso es suficiente. Quiero emitir mi opinión. ¡No! No, esto no es un consejo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, escuchen esto, nosotros no venimos a compartir consejos. Un consejo se toma o se deja. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios, su pueblo escucha y obedece. No me gustó. No. Ahí no estuvo buena la música.
La hermana no sabe cantar. Como que el pastor no se preparó hoy. Sí dio un buen sermón, pero no ha sido su mejor, pastor, está bien. No vienen a ser entretenidos. ¿Sí saben eso? O sea, nuestra función como pastores y predicadores no es entretener a nadie. Nuestra responsabilidad es dar la palabra que Dios ya habló. Es como si fuese, imagínense que ustedes están en un restaurante, ¿no? Tenemos el chef, tenemos el mesero y luego tenemos a los comensales, ¿ok? El pastor, ¿cuál es? ¿El chef, el mesero o el comensal? ¿O el cliente? ¿Cuál es el pestero? ¿Cuál es el predicador? ¿Cuál es? Claro que es el mesero. No, es el chef el que prepara. Él no prepara nada. Si el pastor se inventa un sermón, entonces está inventando su propia comida. No, el pastor, su responsabilidad es tomar la palabra que Dios ya dio y transmitirla sin echarlo a perder, sin cambiarle nada a la orden. Y cuando hacemos eso, entonces el pueblo, ¿cómo debe reaccionar a eso? Con obediencia. ¿Con qué? Miren, hermanos, el levantar las manos, el poner posiciones así como que no nos dice nada de tu espiritualidad. Llorar no nos dice nada de tu espiritualidad. Postrarte enfrente de la gente no nos dice nada de tu espiritualidad. ¿Sabes qué sí nos dice? Tu obediencia. Tu obediencia. Eso nos dice todo de tu espiritualidad. Y tenemos mucha gente, este es el problema en la iglesia. ¿Sí? Yo creo que me podía poner a platicar con el pastor, ¿verdad? El grave problema de la iglesia, que sabe mucho y no hace nada. Digo, no me ha dicho nada, ¿verdad? Eso no es un comercial pagado por la iglesia Príncipe de Paz. Ese es el problema, ¿verdad? Nos llenamos y nos llenamos. ¿De qué nos sirve saber si no lo haces? ¿De qué te sirve? Escucha la instrucción de Dios y obedece la instrucción de Dios. Hay muchas veces, y ¿sabes cómo sé? Porque ustedes no quieren leer la Biblia. Y muchos no quieren leer la Biblia, no tanto porque no la entienden. Unos echan la culpa, es que no la entiendan. No la entiendan. Mira, si no la entiendes, yo te sugiero algo. Comienza con el libro de Juan y comienza a transcribirlo. Un capítulo de la Biblia a la vez. Y al menos algo le vas a sacar cada vez. Un día, un capítulo, escríbelo. Le vas a sacar algo. Ay, no, pero la otra razón por la cual no le lees no es tanto porque no le entiendes, es porque no le quieres entender. ¿Tú no quieres que Dios te hable? Esa es la gran falacia de muchos cristianos. Nuestra oración es: háblame, 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 háblame. Dios te dice algo y dice: no, eso no, dime otra cosa. Hoy tenemos, a lo mejor me meto en problemas, ¿verdad? Pero de una vez. Hoy tenemos el problema de que imagínense que hay dos personas, ¿no? Son dos profetas. Un profeta por este lado dice: así dice el Señor. Lo único que está enseñando es enseñando la palabra de Dios. Y del otro lado tenemos un profeta que sin Biblia simplemente está diciendo todo lo que le está viniendo a la cabeza. Y yo les digo: iglesia, Dios les va a hablar el día de hoy. Escojan una hilera, vénganse. Lamentablemente, por tantos años ya de estar sirviendo a Dios, la iglesia siempre se va con esto. Le cree más a lo que él siente, porque quiere saber algo con respecto a lo mejor a su futuro inmediato, cómo le va a ir. Y hoy hay muchos falsos profetas, tenemos que decirlo, porque solo te profetizan cosas buenas. Y el primer test para un falso profeta es de que solo te dice lo que quieres oír. Es un falso profeta muy fácilmente detectable. O sea, ni siquiera
Algunos que es difícil, ¿cómo saber? Pero el que siempre dice cosas buenas, sabes que es mentiroso. Pero lamentablemente eso es lo que queremos escuchar de Dios. Queremos que nos diga que nos va a ir. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un profeta que te dice, hermano, tú estás en rebeldía y si no te arrepientes ahora, en 3 meses vas a morir? No, quieres escuchar al que solamente va a decir cosas buenas. Entonces tú no estás escuchando a Dios, tú estás escuchando lo que quieres oír. Y estás convirtiendo a Dios en tu mandadero. Si Dios quieres que Dios te hable, amén. Lee la Biblia, hermano. Él ya habló. Me voy a calmar. Lee la palabra. No es tan complejo. Léele, escudriñale, medita. Si quieres que Dios te hable, entonces lee la palabra y después de que Dios te dice algo, obedece eso. Tú no amas a tu esposa porque sientes amar a tu esposa, tú amas a Dios, tú amas a tu esposa porque amas a Dios. Y si Él te dice, adórame, ¿cómo quieres que te adore? Ama a tu esposa. Sí, lo haces. No importa cómo ella sea, porque tu expresión de adoración a Él es amarla a ella. Dios no dice adórame a tu manera. ¿Dónde ven eso en la Biblia? Cada quien adore como quiera. El objetivo de la adoración es hacerlo conforme a la voluntad de Él. Él dice, adórame, ¿cómo? Amando a tu esposa. Prefiero cantar cantos. Yo soy líder de alabanza, hermano. Eso es verdadera adoración. Eso es una oración. Tú le estás dando algo a Dios que Dios no te ha pedido. Es como si yo me acerco con mi esposa y le digo, ya estamos a punto de cumplir nosotros 12 años de casado. Imagínense que yo me acerco con mi esposa y le digo, mi vida, vamos a cumplir 12 años de casados. Te tengo un regalo. ¡Ay, qué lindo que es! Un abono para los Rayados. Ahora, si alguien conoce a mi esposa, que sí, a mi esposa le importa el fútbol. O sea, en toda su lista de preocupaciones no está. En lo más mínimo. ¿Para quién es el regalo? ¿Para quién? Para mí. Así estamos muchos de nosotros. Le estamos dando un regalo a Dios que es para ti. A ti te gusta, hermano. No digas que es una adoración a Dios. A ti te gusta. Si te gusta hacerlo, está bien que te guste hacerlo. Pero adora a Dios no como tú le quieres adorar. Adórale como Él te pide que le adores. Y tu instrumento de adoración principal la tienes ahí al lado. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Ok? Ahora, este texto, si nosotros no leímos lo anterior y llegamos a este texto, lo vamos a malentender. Porque mucha gente entiende que este texto quiere decir, no es bueno que ningún hombre esté solo. ¿Eso es lo que dice este texto? No se refiere a esto. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuál hombre? Ahí les va. El hombre que protege su Edén. El hombre que trabaja su Edén. El hombre que camina con Dios. El hombre que busca a Dios. El hombre que obedece a Dios. No es bueno que ese hombre esté solo. El flojo que se quede solo. El arrogante que se quede solo. El que no busca a Dios que se quede solo. Va a arruinar un hogar.
No es bueno que ese hombre esté solo. Y le dice, haré ayuda idónea para él. Y muchos mal entienden esto. Porque, pues, ¿qué es una ayuda idónea? Pues es mi sirvienta. Ahí te la Biblia que tú eres mi sirvienta. Déjame decirte, tu esposa no es tu sirvienta. ¿Ok? ¿Se lo entienden? ¿Capich, varones? Sí. Di conmigo, mi esposa no es mi sirvienta. Ahora, nótense que aquí es la primera vez que Dios está diciendo, ahora sí hablemos de la boda. Ahora sí hablemos de una mujer. Porque si no somos esto antes, pues ya adentro vamos a querer aprender todo eso. Ahora muchos pues ya estamos aquí, ¿verdad? O sea, hay que aprender mientras ahorita. Bueno, ya vimos, pero eso es lo que debiste haber tenido antes. Saber trabajar el Edén, saber cuidar, saber proteger, saber escuchar la voz de Dios, saber caminar con Dios, saber obedecer a Dios. Eso lo debiste haber aprendido desde soltero. Por eso, muchachas, de repente dicen, es que ya no hay muchachos, ¿verdad? Que sí, entregados a Dios y caballeros y entregados y serviciales, ya no hay. Y yo les animo, hermanas, sí hay. No más que pues tan feos y gordos. O sea, no vienen un paquete muy atractivo que digamos, ¿verdad? Pero le llaman a Dios, tan curiosos físicamente, ¿verdad? Pero sí hay. Vana es la hermosura. Eso es momentáneo. ¿Qué características debes observar en un varón? Chicas, si se te van las que solteras, ¿verdad? Es este hombre el que busca a Dios, el que sabe mantener los límites. Mira, si él no mantiene el límite físico contigo, entonces nunca va a mantener los límites en el calle. Si ahorita no los mantiene contigo, a rato casados va a ser lo mismo con otra muchacha. Es que nos dejamos guiar. Así lo va a hacer con alguien más. Si a ti no te pudo respetar, entonces no te va a respetar ya siendo casado. Porque va a hacer lo mismo, ¿verdad? Me dejé guiar por mi impulso. Un hombre que sabe guardar los límites, ese es un hombre honorable. Y entonces, ¿cuándo, verdad? Nosotros, pues, cuando nos casemos. Bueno. Haré una ayuda idónea. ¿Ayuda idónea para qué? Pues ya lo hablamos. Para el Edén. Ese es un proyecto de los dos. Los dos trabajan en el Edén. Los dos trabajan en que nuestro hogar se convierta en un paraíso. Que tu hogar sea el lugar favorito de tus hijos. ¿Dónde está? Y muchos dicen, es que pues me faltan, no sé, unos cuantos miles de pesos a la fachada, y luego me falta también poner acá atrás un patio, y me falta a lo mejor. No, hermano, no. Una casa más grande no es lo que tus hijos necesitan. El lugar donde tú y ellos estén, no importa dónde sea, que ese sea el lugar favorito para ellos. Que ellos digan, me fascina estar en casa. El otro día Santi nos dijo eso y a mí me rompió el corazón, ¿verdad? De la nada. Él como que está bien metido en sus cosas, pero de repente saca unas cosas y me quiebra. Y el otro día estaba jugando él así y de repente dice esto: mis personas favoritas en el mundo es mi familia. El otro día estaba dialogando con él, estaba leyendo una historia. Entonces, papá, ¿significa que Dios es mi papá? Sí, Santi. Entonces, ¿Dios es mi segundo papá? Y luego él dice, no, más bien Dios es mi primer papá y tú eres mi segundo papá. Tiene 7 años, ¿verdad? Es que, qué loco, sí. ¿Y quién te ama más que yo, Santi?
Dios. Como papá, así como que uno se derrite, ¿verdad que sí? Esa es nuestra responsabilidad, que nuestro hogar se convierta en un Edén. Una mujer se une al proyecto del Edén. Pero muchas mujeres se unieron y tú dices, ¡vámonos! Y ella te dice, ¿a dónde? Y tú dices, no hombre, tú vente. ¿A dónde? Vente, vámonos. ¿A dónde? Y ya están a medio vuelo y todavía no saben a dónde. Y por eso se han deshecho ustedes. Porque el objetivo del matrimonio no es el matrimonio. El fin del matrimonio no es el matrimonio. Número uno es reflejar la gloria de Dios. Y número dos es levantar una generación para Dios. El objetivo del matrimonio es mostrar la gloria de Dios a través de nuestra relación. Ese es el objetivo. Y levantar una generación para Dios. Eso se llama el Edén. Entonces la esposa se convierte en una ayuda idónea en el proyecto del Edén. Y de una vez ya que andamos ahí, hermana, él no es tu papá. Tampoco es tu hijo. En serio, dejen de tratarlos como niños, Pues que se comporte como un adulto, ¿verdad? Que sí dicen. Tú le sigues dando así, él se va a seguir chiflando. Es tu esposo, hermana. Es tu esposo. No es tu papá, no es tu hermano, no es tu hijo. Es tu esposo. No es tu chacha, no es tu sirvienta, no es tu mamá, no es tu hermana. Es tu ayuda idónea. Y si los dos saben hacia dónde va el Edén, entonces tienen que trabajar. ¿Por dónde trabajar? Le haré ayuda idónea a él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. ¿Y qué dice ahí? A mí me sorprendió eso, porque él hizo a la mujer, uno de la costilla del hombre. Ustedes chequen sus costillas, varón. Bueno, los que todavía alcanzan a tocar sus costillas, chequenselas y se van a dar cuenta que no está a nivel sus costillas. Chequenlas. Bueno, ya en su casa, ¿verdad? Algunos ya tienen que creerlo en fe, ¿verdad? Porque ya no pueden tocar sus costillas. Declárenlo en fe solamente que así es. Pero Dios extrajo una costilla del varón y creó a la mujer. Y miren lo que hizo. Dios la ¿qué? ¿Dios qué? La trajo al hombre. Muchos de nosotros encontramos nuestra esposa porque la estábamos buscando. Esa no es la forma. La forma es, tú ponte a jalar en lo que Dios te ha dado a ti. Tú ponte a buscar a lo que Dios te ha pedido hacer a ti. Tú esfuérzate en el plan, en el proyecto que Dios te dio a ti. Y Él va a traerte a tu esposa. Para los que no están casados, pero bueno, aquí ya están todos casados, menos una pareja, ¿verdad? Entonces, Dios trae a la mujer. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. No suena como una canción romántica, pero es una canción romántica. Es Adán mirando así. Varona, varona. Lo único que se le ocurrió al hombre, ¿verdad? Así, es carne de mi carne, tú eres yo soy tú. No sé qué es esto, ¿verdad? Pero somos diseñados para estar juntos.
Y es el matrimonio, estamos diseñados para vivir juntos en unidad. Y quiero animarles algo, nunca usen la palabra divorcio. ¿Y si nos divorciamos? ¿Por el bien de los niños? Jamás en mi vida yo he visto a un niño decir, no saben el bien que me hizo a mí que mi papá nos abandonara. Fue tan bueno eso, me dio una identidad y una seguridad en la vida y no es cierto. Tú tienes que quedarte ahí porque dice tu palabra. Es que las cosas no están funcionando. Tú diste tu palabra. Y antes de abandonar tu palabra, tú te mueres. No te voy a dejar. No nos vamos a dejar. El divorcio no es una opción para nosotros. Si lo tienen en mente como una opción y juegan con eso, entonces lo van a hacer seguramente. De los que estamos en Cristo, esa no es una opción. Nuestra responsabilidad es, no lo entiendo, no importa. Vamos a hacer que esto funcione. Y vamos a pedir perdón y nos vamos a arreglar. Y esto tiene que funcionar porque no nos podemos abandonar. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, para empezar, ¿quién está oficiando esta boda? ¿Quién está oficiando la boda? Dios, ¿verdad? Este es Moisés escribiendo la narrativa del principio de los tiempos, y en medio de eso nos dice, por lo tanto, es por Dios está diciendo, dejará al hombre a su padre y a su madre. Y alguien dice, ya ven, la Biblia es mentira porque yo sé algo que ustedes no sabían, ¿verdad? Adán no tenía papá, Eva no tenía papá. Entonces, ¿a quién iban a dejar? Ya ven cómo la Biblia es una mentira. De repente esas son las discusiones que estás teniendo con alguien cuando tratan de desquitar, de decir la Biblia no es válida. Y tú dices, ay, cositas. O sea, qué triste que tengamos este diálogo, pero está bien. O sea, eso es fácilmente explicable, porque obviamente Adán no es el que está escribiendo esto, este es Moisés escribiendo eso, y nos está dando un sermón adentro de la boda, que a partir de aquí se instituye esto, aunque lo vemos ya años después. Pero a partir de aquí dice, dejará, número 1, la primera regla para los casados es separación. ¿Es qué? Separación. Tu lealtad hoy es con tu esposa. Imagínate, varón, vas con tu esposa, la llevas con tu mamá y ahí está toda la familia y tu esposa está con la comida, están arreglando las cosas y se le caen los platos. Y tu mamá linda, ¿verdad? Dice este comentario, ay, mijita, flojita como siempre. Y voltea contigo, ¿verdad, varón? Y te dice, yo te dije que no te casaras con ella, pero bueno, ya ni modo. Varón, déjame decirte las instrucciones para ese momento. ¿Listos? Así debes responder. Mamá, te voy a pedir que le pidas una disculpa a mi esposa enfrente de todos. Y si te vuelves a dirigir a mi esposa de esa forma, tenlo por seguro que es la última vez que venimos a tu casa a visitarte. Y todas las mujeres dicen, amén. Porque tu lealtad ya no es con tu mamá. Y la mamá seguramente va a decir, pero yo te tuve 9 meses en mi vientre, ¿verdad? Si usted es una suegra metiche,
La reprendo en el nombre de Cristo, de una vez, sí. Aléjate de nosotros, Satanás, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra, tú no puedes decir, yo estoy velando por el bien de mi hijo. No, tú te estás metiendo. Para que un matrimonio funcione, tienes que separarte. Separarte no solamente físicamente, sino emocionalmente, económicamente. Tienes que separarte, deslindarte. Yo me llevo con mis suegros, pero miren, del lujo. ¿Saben por qué? Porque mis suegros viven en Ciudad Acuña. Y cuando nos vemos con mucho gusto. Mucho gusto. Pero ellos no se andan metiendo en nuestro matrimonio. Esposas, dejen de platicarle cosas personales a tu mamá. Es que es mi mejor amiga. Ella te va a dar un mal consejo, déjame te digo por qué. Porque si no es madura, si es madura es diferente, ¿verdad? Porque hay unas mamás, suegras que son extraordinarias. Mi hija, usted se quiso casar, ahora usted lo tiene que arreglar, ¿verdad? Y gracias a Dios por esas suegras, ¿verdad? Pero hay unas suegras metiches, ¿verdad? Y si tu suegra es metiche, entonces, si tu mamá es metiche, no platiques cosas que más adelante la relación va a sufrir, ¿no? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre, a su mujer. Eso es Dios hablando. Esa no es una idea acá. No, ese es Dios hablando. Sepárate de tu mamá y de tu papá. Y ahora tu lealtad es con tu esposa. Si tienes que abandonar a alguien, primero tienes que abandonar a tus papás antes de abandonar a tu esposa. Lo ideal es de que no abandones a ni uno. Ese es el mundo ideal. Pero tu lealtad es con tu esposa. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Entonces, primero separación física y después de eso dice se unirá a su mujer. ¿Qué significa entonces que se unirá a su mujer? Pues habla de permanencia. Digan conmigo, voy a estar contigo. Voltea con tu esposa y dile, voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos de ustedes se han prometido amor eterno? 5 vidas yo daría, ¿verdad? Y no podrían hablar del amor que te tengo. Seré fiel aquí en el cielo. No, el matrimonio es temporal. No va a haber matrimonio en el cielo. Entonces es un gusto, es un placer, es un deleite momentáneo. Jesús es el que explicó eso. No va a haber matrimonio, ni casado, ni dado en casamiento allá en el cielo. Pero tu responsabilidad con ella es hasta que mueras. ¿Hasta que qué? Hasta que se acabe el amor. Hasta que la muerte los separe. Tú tienes que ser fiel y permanecer. Mi vida, aquí voy a estar. Y mañana, aquí voy a estar. Y el próximo año, aquí voy a estar. Y el siguiente año después de eso, y aquí voy a estar. 30 años, aquí voy a estar. 55 años, aquí voy a estar. Cuando ustedes se casan, prometen permanecer con esa persona. Siguiente, primero separación, después es permanencia. Y dice... Entonces se unirá, dejarán a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el tercer elemento aquí es el elemento de la unidad. Primer elemento, separación. Segundo elemento, la permanencia. Tercer elemento, la unidad. Ahora ya no son dos, ahora son ¿qué? Son uno. Y unidad implica ver por el bien del otro. Si la otra persona no está bien, entonces nosotros no estamos bien. La unidad hace porque todos estemos bien, no que el individuo esté bien. Eso no sé, nada que ver, ¿verdad? Pero un ejemplo del básquetbol. ¿Cuántos están viendo las finales ahorita de básquetbol? ¿Alguien?
Sí, gracias, amén. ¿Verdad? Entonces el único que me va a entender, ¿verdad? La gran diferencia de los dos equipos que están ahorita, uno es LeBron James. ¿Cómo se llaman los demás compañeros? ¿Quién sabe? Porque todos juegan para él. Y acá es un equipo. Y ahorita es como que, a ver, ¿qué modelo funciona más? Porque ese cuate en un juego hace 50 puntos. De 100, él hace 50. Y acá se los dividen entre todos. Y acá acaba uno de los jugadores acaba de mencionar, jugar con LeBron James es una bendición y una maldición. Porque estás jugando con el mejor jugador de la historia, pero al mismo tiempo, si no juegas para él, todo el mundo te ve que tú eres el enemigo. Todos tenemos que jugar para él. No para el equipo, no para ganar, para él. Y esa es la gran diferencia entre los matrimonios. Uno dice, aquí la estrella soy yo. Y acá dice, lo importante es el equipo. Si yo voy a ceder para que tú estés bien. Vamos a permanecer unidos. Y lo último dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué loco, ¿no? ¿Estaban qué? No se vale decir eso en la iglesia. Estamos leyendo la Biblia, hermano, con todo. Esta no es la clase de sexualidad, pero lo vamos a hablar bien claro, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Y es importante que hablemos de sexo en la iglesia, porque si no lo hablamos aquí dentro de la iglesia, vamos a escuchar la versión distorsionada ahí afuera. Necesitamos la versión ordenada. Y aquí lo que nos dice, lo único que nos dice con respecto a la intimidad física es esto: estaban desnudos y no se sentían avergonzados. Si tú no puedes estar desnudo enfrente de tu esposa, hay algo mal ahí. No es tu físico. Algunos dicen, no, así es mi físico. No es tu físico. ¿Por qué? Porque con él debería ser completamente transparente y saber que conociéndote con todos tus defectos, así te ama. Y cuando hay egoísmo es, pues, cuando sepa mis defectos me va a dejar. El amor dice, conozco tus defectos. Y ese es el amor que nosotros recibimos de Dios. ¿Cuántos de nosotros de repente entramos a un grupo y lo primero que sentimos, ¿y si me rechazan? Entramos a un nuevo trabajo y si me rechazan. Entramos a una nueva iglesia y si me rechazan. Entramos a la escuela de matrimonio y si me rechazan. Todos tenemos este miedo a ser rechazados. ¿Por qué? Porque pensamos, si me conocen tal y como soy, me van a dejar. Y es impresionante el amor de Cristo, porque es el único que te conoce tal y como eres y no le puede esconder absolutamente nada, y es el único que se queda. El matrimonio, la intimidad es poder decir, te conozco tal y como eres y me quedo contigo. Te prefiero a ti sobre todas las demás personas en el mundo. Te prefiero a ti. Ahí lo dejamos. ¿Con qué se quedan de la clase el día de hoy? ¿Comenzamos de este lado? ¿Con qué se quedan de la clase? No, pues nos quedamos en que el matrimonio es para toda la vida. Que no puedes tomar decisiones unilaterales, ¿verdad? Aunque te enojes y parpadees, básicamente es lo que hace. Muy bien. Que el matrimonio es el lugar donde Dios y Jesucristo reúnen. Muy bien, hermana. Pues que el matrimonio es un plan perfecto de Dios para hacer familias fuertes, para hacer una nación fuerte, que es un pacto. No estamos criados por sentimientos, también como una promesa, una palabra. Muy bien. El matrimonio es un misterio. ¿Te ha sido la verdad? Sí, exacto. Y yo creo que es el gran maravilloso.
tiene que ver con poder llegar a ser primitivo, una sola carne, indisoluble, no se debe más que la muerte, y es también para la procreación y también para disfrutarse. Yo me quedo también con entender muy bien los límites de familia. Dejar el hombre a su padre y a su madre, pero eso no quiere decir que lo dejes de honrar hermanos. Sí, sí, sí. Creo que los límites deben establecer en ambas partes, tanto de la esposa respetada, como igualmente de aquel lado. Yo creo que el liderazgo de uno va a ser crear ese equilibrio en ambas partes y la responsabilidad del hombre. Con eso me vuelvo a quedar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo que nuestro hogar se convierte en un nivel, depende de que Dios reine en ese hogar. ¿Qué se ocurre cuando ambos nos metemos a su voluntad, cuando ambos seguimos el camino que es señalado, que nos ha tocado y que luego se trabaja y se trabaja? Muy bien. Bueno, son varias cosas. Una, que el hombre, el varón es responsable a pesar de la responsabilidad de la mujer. En muchos casos es responsabilidad de la mujer, no es responsabilidad del varón, es responsable, es un elemento de la persona, que es la carencia, ¿verdad? Y también el propósito del matrimonio, que no es el matrimonio o la pareja, sino es el reflejar justamente esa gloria de Dios que nos dieron, reflejarla en la obediencia, no es escuchar que es famoso llamado, que es escuchar y obedecer. Y el segundo punto, dar una generación nueva para Dios. Eso, por razones personales, me hace mucho, me quedo con eso, Entonces, y sobre todo porque en el mundo está la agenda de género, todo esto del movimiento LGTB y los matrimonios no tienen razón de ser, y sobre todo teniendo muy claro eso, que tiene que reflejar la gloria de Dios en el matrimonio, no a matrimonio gay, pero en principio no se debe llamar matrimonio, y que se tiene que levantar una generación para Dios, tampoco se cumple. Entonces obviamente tiene que saber que Satanás de las personas tienen de tratar de tumbar el matrimonio de la familia. Eso es el pensador que tiene que eso. Eso me hizo pensar en 5 minutos estuve pensando con eso. Muy bien. A ver, ahí atrás. Adelante. Sí. Hoy aprendí que el Edén se trabaja, pero también se protege. Muy bien. Yo me quedo con que mi hogar se convierta en el paraíso, buscando la presencia de Dios y manteniendo la obediencia nuestra para Dios. Muy bien. Yo digo tres cosas. Primero, el Edén, si luego de nuestra casa, bajo la misma idea que debemos tener la mejor casa en nuestra casa, porque a veces batallamos con eso, cuando vivimos en nuestra casa, en trabajo, cuando visitamos y llegas a la casa, trabajar mucho en eso. Lo otro es debe dejar padre y madre cuando ya creo que ya tu familia de esposa nada nosotros crecimos hablando siempre, pero tu familia es tu esposa, y
¿Tenemos que qué? Tenemos que tener nuestro material. Ah, sí. Sí. Ajá. Ajá. A la palabra de Dios, ¿qué es eso? Porque a veces también queremos que tengo amigos que es que yo me puedo dar un consejo, y no usted plata, pero quiero que no, pero es que hago, ¿no? Entonces, no hay otra cosa más que siempre que tengas problemas, la Biblia te viene bien un consejo siempre, pero aquí no hay otra. Sí. Exacto. Muy bien. Muy bien, ahora sí aquí, hermano. En el amor no hay justicia, es amor. Y el amor no acaba, porque Cristo es amor. Entonces mienten aquellas parejas que dicen que el amor se acaba. Ajá. O el amor se acaba, alguna canción que hay también. El amor no se acaba, el amor es Jesucristo y es vida eterna. Y es cierto, el matrimonio es un pacto que tenemos que obedecer. Y la palabra de Dios ahí está. O sea, no tiene que ir un terapeuta, consejero matrimonial, sino el mejor consejero es Dios. Y ahí está escrito, y es la palabra de Dios. Muy bien. Trabajar para que nuestro hogar sea material, como de matrimonio para siempre. La tristeza eso de que solo basta que la muerte nos vaya a hacer nuestro hogar un punto de Ajá. Sí. Ajá. Sí. que gobierna en la cara de Dios, que hay que pedir que seamos pobres, que se haga su voluntad, nuestra familia, Ajá. Muy bien. Yo me digo que no es mi casa o su casa, sino es el Edén, ¿verdad? Donde debemos estar juntos, proteger y trabajar, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Yo me quiero que me al principio de la paz, ¿verdad? Pero que debo leer más la Biblia y debo orar más. Ajá. Muy bien. Muy bien. Yo me quedo con varias cosas, principalmente el construir en base a un plan, construir el Edén para que sea nuestro paraíso, nuestro hogar. Me quedo también con que las esposas no somos sirvientas, que hay que ser equipo en las tareas del hogar. Y también me quedo con que el varón siempre tiene que dar en el lugar a la mujer frente a su madre, frente a su hermana, frente a la familia, porque principalmente es la mujer que se desprendió de su familia para formar su otra familia. Muy bien. Yo me quedo con la responsabilidad como cabeza de la familia y claro está el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? Ahorita dijimos que el pecado de Eva fue tomar el fruto prohibido, pero no estamos viendo que el pecado principal fue el de Adán, que la dejó sola. ¿Dónde estaba él cuando ella le hizo falta? Entonces yo creo que por eso tal vez Dios vino y dijo, no estaba, pero no la cuidaste, no la guiaste, no la
Muy bien. Yo creo que es fácil, lo sabemos, es claro. La obediencia para mí es la clave. Y también hacer una relación para la comunidad. Muy bien. Muy bien. Yo creo que cuando logras que tu lugar favorito sea tu casa, creo que te vas por el camino que quieres. El hecho de que en tu casa te sientas quizás tu mejor lugar para estar, yo creo que es el camino que tienes que buscar. Y también cuando te pedimos a Dios, yo creo que tenemos su voluntad, más que nada es saber lo que nos conviene. Tal vez no lo entendemos, pero él sabe lo que nos conviene. Muy bien. Cuentas a Dios por él y debo de cultivar Muy bien. Debo de hacer que mi hogar sea un medio para mi para que cuando llegue a la casa se sienta un paraíso y no quiera morir en la casa. También pues obedecer, porque pues si pues hay una iglesia nosotros aquí en la letra, la de los límites, de que es un orden, un Dios de orden, pero también es muy Muy bien. Pues vamos a orar. Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu guianza. Ayúdanos a entender y ayúdanos a obedecer. Gracias por la clara imagen que nos das en Génesis capítulo 2 y ayúdanos a seguir viendo tu gloria a través de la palabra y que podamos nosotros edificar nuestras vidas sobre tus palabras, Cristo. Que las escuchemos y que las obedezcamos y que todo lo que hagamos sea un reflejo de nuestra relación contigo. Gracias, Dios, gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.